Rodríguez. Él dice que, o sea, él le pregunta que si puede hacer un acuerdo con esa clínica privada. Yo quiero intervenir en decir que hay que ver si esa clínica privada con la que cuenta esta provincia están habilitadas. De acuerdo, y tienen los requerimientos mínimos. Ricardito ya está habilitado. No lo sé realmente. No, yo sí lo sé porque yo vi. Inclusive hay clínicas, no voy a decir todas las de aquí, pero hay clínicas que no pueden competir con el hospital. Por ejemplo, en San Pedro de Macorís, por ponerte un ejemplo, el hospital Dr. Antonio Musa, ninguna de las clínicas privadas tiene un área, por ejemplo, de cuidados intensivos, que la tiene el hospital Antonio Musa. Ninguna de las clínicas tienen una unidad de diálisis, eso lo tiene el doctor Antonio Musa. Entonces, en las clínicas privadas que hay en la ciudad de San Pedro de Macorís, por ponerte un ejemplo, no pueden competir con el hospital doctor Antonio Musa. A veces lo público es que nosotros no le damos el valor que tiene lo público, pero quizás el hospital esté mejor habilitado, tenga mejores equipos. Quizá por decirlo así, no sé con lo que tienen las clínicas privadas de aquí, no lo conozco, no lo puedo afirmar, pero tal vez el hospital esté mejor equipado que alguna de las clínicas. Además, aquí hay 2 quirófanos que cuando estuvo la visita del director regional de salud, nosotros tuvimos por uno de los quirófanos que tiene un cristal roto, ¿verdad? Que se habló con una de las personas que habían de las agencias internacionales de USAID, para que ellos donaran ese cristal que en el momento el hospital no lo puede comprar, para habilitar esa sala de cirugía para cirugía de emergencia, porque siempre el hospital tiene que contar con algo para cirugía. Le estamos haciendo la propuesta en estos momentos. Usted dirige las clínicas rurales, ¿verdad? Sí. Entonces, cualquier clínica rural ahora mismo está en mejor condición que en este hospital, en sentido figurado, porque le digo en sentido figurado, ya que aquí la sociedad ha calificado y ha bautizado el hospital hasta estos momentos como tierra de nadie. Porque no estoy de acuerdo con... No, pero yo porque es que no soy, espérese, no soy yo. Es la precisión. Usted quiere ver, usted quiere que le preguntemos al pueblo. Le preguntamos al pueblo que vea su opinión. Espérate, mira, sí. Quizás algunas de las personas del pueblo pueden tener esa percepción. Yo le voy a recibir 1000 llamadas, a ver qué me dicen. Espérate, porque el hospital ahora mismo está en reconstrucción. Por eso el hospital ahora mismo tiene muchas áreas que están devastadas por la reconstrucción, que es buena. Es mala en un sentido ahora. Por eso la propuesta no se que está haciendo todos los servicios. Pero el hospital lo que se está haciendo es para adecuar el hospital de manera tal que se le pueda dar un buen servicio a la ciudadanía que demanda esos servicios de aquí del hospital. O sea, si el hospital no se le hace la reconstrucción, no se le hace la remodelación, siempre vamos a tener fallas. Desde hace 4 años se hizo una reconstrucción similar a esta, con todos los similar a esta no, esta reconstrucción sí. Creo que le hicieron, porque la reconstrucción de ahora le está haciendo directamente el Ministerio de Salud Pública. ¿Y anterior? La reconstrucción que se hizo anteriormente creo que fue con apoyo de la CERS, que es una instancia que apoya los trabajos que hace Salud Pública. Sí. Y que trabaja también ¿En qué se trabajó en la pasada remodelación? Se reconstruyeron algunas áreas, sobre todo se reconstruyó el área de consulta externa, que está a este lado. Se reconstruyeron algunas de las salas, se reconstruyó, creo, si mal no recuerdo, la sala de neonatología que no funcionaba en ese entonces, y se reconstruyó el comedor y la cocina del hospital. Y los pasillos, ¿verdad? Sí. Y la reposición de la pared de los pasillos. No recuerdo exactamente. Sí, yo sí, porque yo sí lo grabé y él me sometió porque yo le dije que tanto él como ella... Ya de ese tema tú has hablado y lo has comentado en otras ocasiones, entonces, y sabemos que realmente ahora ¿qué se está remodelando? Ahora se han remodelado, mira, se está remodelando. ¿Qué se va a remodelar? Mira, las salas de hombres, la sala de mujeres, se remodeló el salón de actos, las oficinas administrativas, se está remodelando el laboratorio. Creo que a esa área de aquí de consulta externa, también se va a remodelar. Y
la emergencia se va a hacer de nuevo. No y también se hizo de nuevo y se montó aire en la pasada remodelación. Cama nueva también. Sí, en la pasada remodelación se le hizo eso también. Y se le compró cortina. Todo eso. En la que pasó hace poco. Al hospital, a la emergencia. La emergencia se hizo nueva. Se hizo nueva. La emergencia se hizo nueva porque en esa remodelación que se hizo anteriormente, la emergencia funcionaba de este lado, sí, y se hizo aquella emergencia nueva. Y ya hay que volver a remediar. ¿Qué usted entiende que se debe de hacer con esos ladrones delincuentes? Que pues, entendiendo que Trujillo, ahí dice que hace falta Trujillo para mandarlo a matar porque son ladrones. Yo no diría, ¿tan ladrones son ellos? Digo yo. No, yo no diría mandarlo a matar, porque eso yo no lo puedo decir, pero yo sí te puedo decir que una persona debe, por ejemplo, primero deben de ser supervisados. Y lo primero que debemos de supervisar esos trabajos somos las personas que estamos al frente de las instituciones y el pueblo como tal. ¿Quiénes estaban al frente de las instituciones en ese entonces? En ese entonces aquí había de director, creo que era el doctor Romaldo. Estaba de director provincial de salud, creo todavía estaba. En lo que fue la reconstrucción pasada. Sí. El doctor Pujol. Sí. Pujol estuvo en una parte, sí, y en la otra parte estuvo el doctor Romaldo. Entonces, oye lo que pasa, a veces los ingenieros vienen mandados por una institución o vienen mandados por el ministerio, y ellos se crean como que ellos son los dueños de las instituciones. Si tú en tu casa estás haciendo una construcción, ellos son empleados tuyos y eres tú que tienes que supervisar el trabajo y te van a trabajar de acuerdo al estilo que tú quieras que te trabajen. Entonces nosotros estamos llamados a supervisar, y si no queremos lo que ellos no están haciendo, no se lo recibimos. Cuando ellos vinieron a reconstruir el hospital, también reconstruyeron algunas unidades de atención primaria, que de hecho, como yo no soy ingeniera, hubieron algunas unidades que quedaron con vicio de construcción, y nosotros lo admitimos, lo sabemos. Por ejemplo, nosotros tenemos la unidad de atención primaria de los franceses, la unidad de atención primaria del Guaral, la unidad de atención primaria del Cerrito. Pero nosotros no le íbamos a recibir la obra. Yo le dije, en ese entonces llamé al director regional de salud, le dije que si ellos no me adecuaban algo que yo quería, yo no le iba a recibir la obra. Porque nosotros somos los que en ese entonces teníamos que recibir la obra, para que ellos dieran como por terminado ese trabajo, pero nosotros le teníamos que recibir a ellos. Entonces nosotros estamos llamados como tal a supervisar ese trabajo, pero también porque... ¿Cómo está la clínica actualmente ahora mismo? ¿Qué le hace falta a usted si que la autoridad tengan que inyectarle? ¿O está todo bien en los campos? No hay de nada, no hay medicamentos. Todo bien. Realmente nosotros tenemos muchas debilidades. Por ejemplo. Debilidades que la queremos convertir en fortaleza. La infraestructura es una de las debilidades que tienen las UNAD. Ahora mismo hay UNAD que necesitan ser remodeladas, necesitan pintura, tienen filtraciones, tienen problemas de plomería, ese tipo de cosas. No hay medicamentos, doctora. No, los medicamentos están llegando. Quizá en la cantidad que debe de llegar, quizá no estarán llegando en su totalidad, pero los medicamentos están llegando mes por mes. ¿No tienen bandera algunos centros de salud? Algunas no tienen bandera, eso es verdad, no tienen bandera porque se ha deteriorado, la hemos pedido, no sabemos realmente. Nosotros hemos ido hasta aquí a la cárcel pública a pedir bandera. La regional no ha podido comprar la bandera, se le ha solicitado, todas están solicitadas. Y los medicamentos están llegando. De hecho, la semana pasada... Los medicamentos, doctora, le están llegando a la población. La gente con quien usted los manda no se los roba, no se los coge. No. Usted está supervisando, fiscalizando eso que le está llegando, a lo que tiene que llegar. No se los roba, porque fíjate, en la mayoría de los casos, nosotros que llevamos directamente los medicamentos, la semana pasada nosotros estuvimos llevando medicamentos para la zona de Miches. Yo llevé a 3 unidades de atención primaria, personalmente yo, con una de las coordinadoras de zona, llevamos a 3 unidades, a La Mina, El Cedro y Sabana de Nesibón. La otra coordinadora se fue a llevar a La Gina, a los franceses, San Antonio de Padua y el hospital. No, esos medicamentos que llegan al área de salud del CEI
llegan sellados directamente del almacén con el nombre del lunar correspondiente. Y de ahí directamente de la oficina nosotros los transportamos a SUNAT. Se queja la gente de Arroyo Grande, doctora, no hay medicamentos y también solicitan que le mande una dentista para allá. La dentista, mira, solamente en 18 establecimientos de salud que nosotros tenemos aquí en la provincia, solamente hay un solo odontólogo y es en la unidad de atención primaria de Pedro Sánchez. No tenemos odontólogo en ninguna de las otras unidades. Eso hay que habilitarlo, los módulos los tiene que comprar el ministerio, lo tiene que traer y también el recurso humano que se necesita para eso. Eso también lo tiene el gerente regional de los servicios de salud actual y lo tiene también el ministro de salud. De hecho, se hizo una reunión hace aproximadamente un mes y pico con el encargado de salud bucal a nivel provincial y se estuvieron hablando. ¿Quién es el encargado? El doctor, Miche, ¿cómo se llama? No recuerdo. Ay Dios, ¿ni ustedes se acuerdan de él? No. Ese sí hace poco trabajo aquí, él aparentemente. Él trabaja. Lo que pasa es que yo no manejo ese nombre porque no es una persona que, él se llama Julio y trabaja, el apellido es que no recuerdo, él trabaja en salud bucal, él vive en Miches. Aquí él es el que tiene que ver con todos los consultorios que hay aquí, con todo, él hace su trabajo. ¿Medicamentos de Arroyo Grande, doctora? Los no medicamentos de Arroyo Grande se llevaron la semana pasada. ¿Cómo que no hay? No hay. Vamos a ir por allá ahorita para ver y a preguntarle a la comunidad si le ha llegado y ¿con qué medicamentos llegaron, doctora? Finalmente. Mira, los medicamentos de la UNAS son medicamentos que casi siempre la gente va a la unidad de atención primaria con los mismos padecimientos, porque ¿cuál es el objetivo del primer nivel de atención? Es prevención y control. Nosotros estamos enfocados en prevenir enfermedades más que nada y en controlar aquellas que existen. ¿Se te acabó la pila o no quieres seguir? Se acabó la pila, no. ¿Tú sabes que iba a seguir? Continúa La Voz de las Comunidades.